felicidad, pues hablamos de un concepto de naturaleza polisémica. Esto quiere decir que tiene distintos significados, diversas definiciones de felicidad, y una gran parte de ellas, y sin embargo, a pesar de que existen tantas definiciones, una gran parte de ellas hace alusión a una sensación de bienestar. Una sensación de bienestar que incluso se proyecta en todos los aspectos de tu vida. Y se proyecta también en estos ámbitos inmediatos donde el ser humano se desenvuelve. Entonces, bueno, decimos que la felicidad es un concepto de naturaleza polisémica, que es muy importante para el ser humano en tanto que determina en gran parte la calidad de su vida. Pero bueno, también necesitamos recalcar que existen diferencias subjetivas entre lo que cada uno de nosotros entiende por felicidad. Claro. No obstante, aunque existen grandes diferencias subjetivas en lo que cada uno entiende por felicidad y en lo que cada uno aspira como proyecto de vida para alcanzar esa felicidad, pues también, no obstante, existe una parte que es menos subjetiva. Y esta parte de la felicidad, que es una parte menos subjetiva, está determinada en gran medida por la propia naturaleza humana. Entonces, fíjate que nosotros nos hemos metido en unos temas bien interesantes, en tratar de proponer unas nuevas posturas filosóficas, una nueva forma de acercarse al conocimiento, y que tienen que ver precisamente con esta auténtica naturaleza humana, ¿no? Okay. Fíjate qué interesante. Para San Agustín, por ejemplo, la felicidad es aquella alegría que nace de la verdad. Entonces yo te preguntaría, yo te devolvería la pregunta, fíjate, porque de repente está bien interesante este diálogo. Yo te preguntaría a ti, para ti, ¿qué es lo verdadero, Jorge? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra misión personal en esto que llamamos vida? Digo, esto yo creo que es una pregunta bastante existencialista. Sí, claro. ¿No? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? Y en este sentido yo te preguntaría, ¿qué significa la felicidad para ti? Sí, bueno, ahorita con lo que tal es que tiene muchos significados. Obviamente, digo, y se ha tratado en el desarrollo de la psicología medir, ¿no?, estos tipos de conceptos, ¿no? Digo, para muchas personas se trata de objetivizar algo que yo creo que además es tremendamente complicado, ¿no? Es decir, hay gente que pudiera decir, bueno, para mí la felicidad es lograr a lo mejor todos aquellos proyectos de vida un poco estereotipados, ¿no? Estos de crecer, tener una profesión, luego casarse, hijos, objetos materiales y tal, ¿no? Es felicidad, ¿no? Sin embargo, hemos visto a través de la historia que hay personas que tienen demasiadas cosas y no son realmente felices, ¿no? Y hay gente que tiene menos recursos y disfruta de su vida, ¿no? Entonces, a lo mejor la felicidad tendría que ver con esta capacidad de disfrutar cada uno de los momentos, o no cada uno, a lo mejor la mayoría, porque también sería medio ilusorio pensar que todos los momentos uno puede ser feliz, ¿no? Es una fantasía de muchas películas de Walt Disney, ¿no? Entonces, para mí la felicidad es como un proceso, ¿no? Es el seguir adelante en la vida, disfrutando lo más posible diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Exactamente, Jorge. La felicidad es tanto un proceso como un resultado. Es decir, no es algo por lo que tenemos que esperar al final. Es algo que podemos vivir y que podemos proyectar en cada aspecto de nuestras vidas, en cada percepción, en cada emoción, en cada decisión, en cada actitud, en cada acción que tomamos. Claro. Y entonces en lo que compartimos y en cómo trascendemos a partir de lo que compartimos. Entonces fíjate que esto tiene una parte fuertemente espiritual. Claro. Yo quisiera, bueno, obviamente por razones de tiempo no podemos agotar, por razones de tiempo y por razones humanas no podemos agotar las distintas acepciones que existen de felicidad, pero te digo, existe un gran consenso en torno a que se trata de algo relacionado con el bienestar. Entonces, por ejemplo, Rousseau menciona
que el ser humano es en esencia bueno, ¿no? Rousseau, que bueno, es un filósofo, Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, es un filósofo de allá de por 1700, normalmente se le relaciona con uno de los teóricos clásicos del contrato social y bueno, se ve mucho en el ámbito de la educación, para quienes nos movemos en el ámbito de la educación, es uno de los filósofos que más se abordan. Entonces, Rousseau menciona que el ser humano es en esencia bueno, pero no es el único. Existen otras posturas filosóficas que señalan en el mismo sentido que como seres humanos tendemos por naturaleza a procurar lo bueno, a buscar la felicidad, a librarnos del sufrimiento. Además de que tenemos esa capacidad para reconocernos, para reconocer al otro y reconocernos en el otro. Entonces, tenemos esta capacidad para ser empáticos, por lo cual se trata también, el ser humano es un ser que también en esencia es bondadoso y compasivo, ¿no? Fíjate qué interesante, porque si queremos definir o aproximarnos de una manera más acertada a lo que es la felicidad, pues tenemos que entender lo que es el ser humano y lo que la felicidad es para este. Para Aristóteles, por ejemplo, los seres humanos somos naturalmente virtuosos, así tal cual. Nuestro fin último es la felicidad. Es uno de los tantos filósofos, de los tantos grandes pensadores que piensan o que postulaban que la felicidad es el bien último, en el sentido de que todo lo que buscamos es un medio para acceder a la felicidad. Si tú haces un proyecto de vida en el cual decides formar una familia, lo haces aspirando a ser feliz. Si tú decides formar un proyecto de vida en el cual te quieres formar o desempeñar en cierta área, en cierto campo laboral, también lo haces con una expectativa de felicidad. Entonces, de repente esto nos invita a pensar que tal vez el concepto no sea tan polisémico y que más bien tiene que ver con que tenemos pues visiones fragmentadas de lo que en realidad consiste la felicidad, ¿no? Decía Aristóteles, fíjate qué interesante, nuestro fin último es la felicidad y la vida buena. Y él hacía la analogía, se preguntaba cómo era una vida bien vivida para una planta, ¿no? Y decía, pues es que la planta necesita de luz, necesita de agua, necesita de ciertos elementos para florecer. Y él hacía la analogía con el ser humano. ¿Qué necesita el ser humano para florecer? Entonces tanto la planta como el ser humano necesitan convertirse en eso que están destinados, ¿no? Necesitan hacer lo que vale la pena hacer. Necesitamos encontrar nuestra esencia y fortalezas y necesitamos convertirlas de manera intencionada en virtudes que vamos poniendo al servicio de los demás, generando bienestar para el individuo y para la sociedad. O sea, imagínate qué padre una sociedad donde nosotros pudiéramos ser fieles a nuestra propia esencia. Y ojo, yo estoy hablando nosotros estamos postulando que existe una esencia que es objetiva en cierta medida y otra esencia que es subjetiva. Y si nosotros podemos encontrar eso, y podemos entonces encontrar nuestro sentido vital propio, porque nos hemos preguntado mucho en torno a cuál es el sentido de la vida. No hay un sentido de la vida único. Cada persona tiene su propio sentido vital. Por eso te preguntaba yo, ¿cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu noción de felicidad? Y entonces tendríamos que contar con las condiciones en las cuales nosotros pudiéramos identificar esa esencia, ser fieles a esa esencia, buenos por naturaleza, ¿no? Pero también con una parte subjetiva, reconociendo que el ser humano es un ser inacabado, a diferencia de otras especies, ¿no? Otras especies, como pueden ser pues otras especies distintas a la especie humana. Sí, como que ya están determinados, ¿no? Tienen un fin determinado. Al cabo de unos meses se convierten en lo que van a ser. Y en lo que van a hacer durante el resto de sus vidas. Y sin embargo el ser humano no. El ser humano va develando su esencia a lo largo de toda su existencia.
y la va construyendo y la va reconstruyendo. Y Aristóteles decía, tiende a la perfección, tiende a la virtuosidad. Entonces, fíjate qué importante es que nosotros podamos reconocer nuestra esencia y entonces reconocer cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro sentido vital único y cuáles son nuestras distintas vocaciones, porque los seres humanos tenemos vocaciones. Tenemos una vocación espiritual, tenemos una vocación social, tenemos una vocación física, ¿no? Sí. O sea, un ser humano puede tener diferentes tipos de vocaciones. Claro. Y en la medida en la que tú reconozcas eso y lo aceptes y lo cultives para convertirlo en una virtud y generar bienestar, pues entonces esto se va a poner más padre, se va a poner mejor, porque vamos a ir de manera intencionada generando bienestar para nosotros mismos bienestar para el individuo y bienestar para la sociedad. Sí. Entonces, fíjate, sí. Ahorita estaba pensando en esta cuestión de que dices, bueno, que cada quien tiene que encontrar como el fin último, la vocación de cada una de las personas. Es como si hubiera entonces tantos tipos de felicidad como personas en el mundo, ¿no? Entonces, cada persona va a ir configurando, construyendo, deconstruyendo su propia felicidad. Así es, y bueno, quiero ir anunciando desde este momento que, bueno, parte de la propuesta, que es una propuesta en la cual estamos trabajando nosotros, pues tiene una postura de fundamentación que parte de la naturaleza humana, de la dignidad humana, y por lo tanto parte de una postura con enfoque de derechos humanos. Fíjate cómo está el asunto. Se dice que los seres humanos somos seres racionales, ¿no? Pero entonces además somos seres éticos. O sea, existe de repente esta discusión, ¿no? En torno a que si somos más racionales, si lo que nos diferencia de otras especies es que somos racionales, o si lo que nos diferencia es que tenemos esa capacidad para identificar el bien y el mal y decantarnos por lo bueno, elegir lo bueno. Sí. Somos seres éticos por naturaleza, somos seres morales. Y entonces somos seres morales que podemos utilizar la razón para acercarnos intencionadamente a lo bueno, para aspirar a la excelencia. Para Kant, por ejemplo, que es otro filósofo de una corriente un tanto distinta, la felicidad debe ser racional. Entonces, fíjate lo que nos está diciendo Kant. Debes encontrar las razones para tu felicidad, ¿no? Debes encontrar esas razones para ser feliz. Sí. Y entonces yo te preguntaría a ti, yo le preguntaría a nuestro querido público, ¿cuál es tu esencia? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Ya las identificaste? Porque en la medida en que hayas identificado esa esencia y esas fortalezas, vas a encontrar tu sentido vital único. Vas a encontrar tus vocaciones, ¿no? Y vas a poder cumplir con esa misión. Sí. Con esa misión para la cual estás tú aquí en este momento y en este lugar, ¿no? Oye, si no son preguntas sencillas de responder, ¿no? O sea, si a alguien le preguntas, ¿cuál es tu misión en la vida? Obviamente, yo creo que todos van a quedarse ligeramente en blanco y un poco paralizados, tratando de definir cuál es la misión, ¿no? Si ya lo traes un poco cuáles son tus fortalezas, a lo mejor es un poco más sencillo y aún así no es fácil de responder, ¿no? ¿A qué tú crees que se deba esta cuestión de que las personas no, digo, un poco haciendo referencia a esta cuestión de Kant, de que la facilidad tiene que ser racional? Obviamente a medida de las personas no lo somos, ¿no? Es un trabajo, me imagino, lograr identificar ese tipo de aspectos, ¿no? ¿Por qué será tan complicado responder ese tipo de preguntas? Mira, voy a hablar mucho de Juan Jacobo Rousseau. Es uno de mis filósofos favoritos, entre otros. Pero, bueno, Juan Jacobo Rousseau diría que somos seres buenos por naturaleza, que tendemos a lo bueno, que aspiramos a la felicidad y que
para poder alcanzar esta felicidad, pues sería bastante bueno que supiéramos qué es, porque en la medida en la que sepamos qué es, podemos intencionar mejor nuestras acciones a alcanzar este fin. También nos dice Juan Jacobo Rousseau que a pesar de que somos buenos por naturaleza, de repente los procesos de socialización, que a veces no son tan sanos, no son tan saludables, generan individuos enfermos. Entonces estamos hablando de que cuando nos adaptamos a una sociedad que está en cierta medida enferma por los procesos de socialización, pues entonces esta sociedad genera individuos enfermos. Sin embargo, también nosotros estamos elaborando esta propuesta, que es una propuesta un tanto en torno a la eugenesia social. Es decir, si la sociedad tiene la capacidad para enfermar al individuo, el individuo que sana también tiene la capacidad para sanar a la sociedad. Y bueno, entonces, fíjate qué importante es la felicidad, en tanto que es un aspecto con un impacto en la calidad de vida, pero no únicamente en la tuya, sino en la calidad de vida de quienes nos rodean. Claro. Para Robert Mizrahi, la felicidad es la proyección de la alegría sobre la totalidad de nuestra existencia, o sobre la parte más viva de tu pasado activo. Es decir, necesitamos resignificar nuestro pasado, ¿no? De tu presente actual. Necesitamos vivir en la actualidad, pero también necesitamos tener cierta concepción del futuro, ¿no? Con optimismo. Que bueno, dicho sea de paso, es la psicología positiva ha encontrado que características como el optimismo, la esperanza, ¿no? Son fortalezas de carácter universales, están presentes en la gran mayoría de los seres humanos y que por lo tanto pudiéramos considerar que forman parte de su auténtica esencia. Entonces, bueno, de repente tengo que citar así un poquito a algunos filósofos, sí. No me quiero perder mucho, pero por ejemplo, André Comte señala que podemos llamar felicidad a todo espacio de tiempo en el que la alegría parece inmediatamente posible. Entonces, fíjate cómo necesitamos los medios que nos hagan que permitan que esa alegría sea inmediatamente posible. Y las condiciones para que esto sea posible requieren de tener ciertas características. Yo les preguntaría a nuestro querido público, a ti, Jorge, ¿cuáles son esas características? Características para lograr la felicidad, ¿te refieres? Para tener un medio idóneo donde podamos aspirar a una felicidad que sea inmediatamente posible. Sí, no sé, en términos bueno, comentas que puede ser sustentable, creo que ahí es donde radica esta cuestión, ¿no? O sea, de generar ambientes propicios para poder desarrollar las actividades o las relaciones que nos generen felicidad, ¿no? Me imagino que en la medida en que te rodeas también de gente a quien uno quiere, en la medida en la que respetas a las otras personas, en la medida en que cumples también como con aquellos, digamos, criterios básicos de la interacción y el respeto a los otros, hablando de derechos humanos, por cierto, generas un ambiente propicio para el desarrollo de la felicidad. Así es, Jorge, así es. Entonces, fíjate que estas condiciones que requieren de ciertas características para que nosotros podamos aspirar pues a la felicidad, pues no son otra cosa que lo que plantean los derechos humanos. O sea, lo que yo les estoy diciendo, en otras palabras, es que los derechos humanos son la vía de acceso a una vida digna que te permite aspirar a la felicidad como tú la concibes. A una felicidad desde una postura autónoma, pero que luego paradójicamente, en la medida en la que vas alcanzando mayor autonomía,
también tienes que ir desarrollando una mayor solidaridad. Ok. Y de ahí ese entonces, término de autonomía pro persona. de ahí el término de autonomía pro persona. Porque tú preguntabas, y tienes bastante razón, el tema no es sencillo. Sí, claro. Pero ¿qué crees? Tenemos una brújula que nos va a ayudar a encontrar, a redireccionar ese camino. Si es que se necesita redireccionar, o sea, yo lo pongo en la mesa de discusión. Considero que sí es necesario si lo que queremos es generar condiciones para que exista sustentabilidad de la dignidad humana, para que exista sustentabilidad de los derechos humanos y para que entonces exista un bienestar y una felicidad que sean sustentables. En la medida en la que nosotros generemos estas condiciones para los demás, pues bueno, estas condiciones también se darán para nosotros. Entonces esto implica un abordaje proactivo, así se ha denominado pues dentro de las corrientes que abordan el tema de los derechos humanos, un abordaje más proactivo, donde reconoces tu responsabilidad como individuo, pero también reconoces tu responsabilidad como parte de la sociedad en la defensa y en el ejercicio y en poder vivir plenamente estos derechos humanos. Y se deja de concebir esta visión únicamente reactiva de que los derechos humanos son una obligación del gobierno y de las autoridades. Sin duda que el gobierno y las autoridades tienen una importante obligación en torno al tema de los derechos humanos y de las estructuras que faciliten el acceso a esto, ¿no? Y bueno, si lo quisiéramos aterrizar al campo de la familia, bueno, aquí en México recientemente se aprobó una ley que se conoce como ley antichancla, ¿no? Sí, sí. De repente el tema es muy coloquial y a lo mejor... Era una tradición tan grande. Era una tradición tan grande, sí, educar por medio de la chancla, sí, sí. es decir, por medio pues, un tanto conductista, ¿no? Del refuerzo negativo. Y entonces surge esta ley antichancla, ¿no? Que ahora pone este énfasis en que no se debe y no se puede violentar a los niños y a las niñas, pues, y a las niñas y a los jóvenes. Sí. Con la supuesta finalidad de educarlos. Entonces, fíjate que, otra vez, caigo con Rousseau, ¿no? Porque Rousseau pone énfasis en que para llegar a ser felices debemos comenzar por saber qué es la felicidad, o al menos deberíamos de saberlo, para intencionadamente encaminar nuestras percepciones, emociones, decisiones y acciones a llevar una vida feliz y a compartir ese bienestar, porque esa es la naturaleza del ser humano. Entonces, antes de continuar, que bueno, el tiempo está muy limitado, sí, y espero que alcancemos a desarrollar esto, necesitamos dejar estas preguntas al aire, o más bien esta reflexión al aire, ¿no? Yo te invito a ti, Jorge, yo te invito a ti, querido Radio Escucha, y me invito a mí mismo, pues, porque también es una labor propia, a que busquemos y encontremos nuestra propia esencia y nuestro sentido vitalónico. A que encontremos nuestra propia vocación o nuestras propias vocaciones humanas. Y a que compartamos ese bienestar que nosotros mismos podemos generar. De repente tendemos a una falsa noción de carencia. Cuando en el universo, pues lo que hay es abundancia. De hecho, el problema es que nuestra percepción no nos permite verla. Y entonces fíjate que hay muchas posturas filosóficas que nos hablan de que el sufrimiento y esta imposibilidad para alcanzar la felicidad, la auténtica felicidad, derivan de una percepción distorsionada de la realidad. Y entonces, por ejemplo, nosotros ponemos la felicidad en objetos materiales, cuya naturaleza es que sean efímeros, naturalezas que están sujetos al cambio constante, y por lo tanto, pues si tú centras tu felicidad en algo material, pues tu felicidad va a ser tan volátil como es esa cosa material, ¿no? Digo, centra tu felicidad en el teléfono que traes por ahí en la mano, y en el
te caiga y se te rompa, se te cayó y se te rompió la felicidad. Sí, sí. No, Entonces, o pasa de moda, ¿no? Entonces ya tienes que buscar otro objeto de felicidad, digamos. vivimos en una sociedad cuyos procesos de socialización nos han llevado a centrar la felicidad en cuestiones más efímeras, ¿no? Más pasajeras. Sí, sí. Preguntaba si existe una felicidad sustentable. Consideramos que sí existe un tipo de felicidad sustentable, ¿sí? O sea, que además de que existen distintos tipos de felicidad, existe una que es sustentable. Es decir, que se trata de una felicidad más permanente, más duradera, que es más abundante y que se puede sustentar con razones suficientes que evitan su extinción. Okay. La subsistencia autónoma de esta felicidad depende en gran medida de lo que nosotros hemos denominado como autonomía pro persona. En este sentido, la sustentabilidad de la felicidad tiene como fundamento el libre y pleno acceso a los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son aquello que nos va a permitir estar en posibilidad de aspirar a ese bienestar, aceptarlo de manera intencionada y abundante para nosotros mismos y para los demás, y que cabe recalcar que una de las tendencias más fuertes en torno al tema de los derechos humanos es el libre desarrollo de la personalidad. A que tú puedas tener tu propio proyecto de vida y a desarrollarlo en condiciones de igualdad, en condiciones de equidad, de género, en una libertad de creencia, en una libertad de expresión. Claro, claro. En las más amplias libertades que le permitan aspirar a esto al ser humano en mejores condiciones, pero también en unas libertades que tienen ciertas restricciones, ¿no? Y que estas restricciones deben estar guiadas por aquellas condiciones que nos permitan tener una vida digna para todos y una vida que sea dignamente sustentable. Entonces, decíamos que los derechos humanos son aquello que nos va a permitir estar en posibilidad de aspirar a este bienestar, a generarlo de manera intencionada y abundante para nosotros mismos y para los demás. Y esto te mete en un conflicto, en un conflicto no menos difícil que este que mencionabas de encontrar nuestra esencia. Sí. En el momento en el que te enteras de verdad lo que son los derechos humanos, dices, es que esto está padrísimo, esto es la más alta aspiración del ser humano. Entonces dices, lo quiero para mí, y no, nada más lo quiero, lo necesito. Lo quiero tener en la mayor medida posible y todo el tiempo, si es necesario, y todo el tiempo que sea posible. Claro. Y entonces, como una de nuestras características esenciales es que no nada más nos reconocemos, sino que tenemos la capacidad de reconocernos en el otro, de reconocer al otro y reconocernos en el otro, decimos, y nos mete en un dilema, decimos, híjole, es que si esto es tan importante para mí, entonces es igual de importante para Jorge, y es igual de importante para cada uno de nuestros radioescuchas, y es igual de importante para cada uno de los miembros de nuestra familia. Es igual de importante para cada uno de los miembros de la sociedad donde nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, a mí me mete en un verdadero conflicto que ya no nada más es un conflicto moral, ya para mí representa un dilema ni siquiera ético, representa un dilema que va más allá, un dilema que tiene que ver con la dignidad y con los derechos humanos, pues, y que sí es en gran parte ético, pero que va más allá, pues, porque se sustenta en principios éticos universales que dan sustento y fundamento a la dignidad del ser humano, ¿no? Claro. Entonces, yo me atrevo a aseverar que para la felicidad sustentable se requiere del más permanente, constante, universal y pleno acceso y ejercicio, tanto para ti como individuo y para mí como individuo, como para nosotros como sociedad, a los derechos humanos. Cuando el ser humano entiende esto, alcanza un estadio distinto. Nosotros estamos proponiendo también una teoría evolutiva del desarrollo moral
que nos lleva a alcanzar algo más allá de lo que Colbert proponía como autonomía moral. Nosotros estamos hablando de autonomía pro persona, es decir, no cualquier tipo de autonomía, sino una autonomía en la cual te guías por esta brújula y que son lineamientos que nos permiten orientarnos, relacionarnos de manera intrapersonal, es decir, relacionarnos con nosotros mismos respetando nuestra dignidad, relacionarnos con el otro respetando su dignidad, acciones para todos de una dignidad que sea sustentable. Cuando tú entiendes esto, padre de familia cambia la forma como se comporta. Claro. El patrón cambia la manera como se comporta. El trabajador cambia la manera como se comporta. Porque entendemos el papel tan importante de lo que hacemos o dejamos de hacer y en cómo esto impacta a la felicidad. Sí, imagínate comenzar a tener una percepción en la que siempre que veamos al otro de frente, lo que vemos es que es un ser digno de todos los derechos humanos, pues obviamente cambia la perspectiva terriblemente, ¿no? Incluso creo que, no estoy seguro, pero en algo de los derechos de los niños, creo que uno es que tienen derecho a ser felices, ¿no? Digo, no lo recuerdo, pero hay uno que tiene que ver, creo, con pues este derecho, ¿no? No sé si aplica para todos los derechos o solamente para los que están orientados a los pequeños, pero bueno, va aparte, pues, ¿no? Esta brújula que comentas desde los derechos humanos. La felicidad debe ser un fin al que todos debamos poder aspirar, ¿no? Y bueno, tiene razón. Tratándose de los niños se ha abordado de una manera distinta porque se entiende que los niños se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Sí. Entonces, bueno, se ha desarrollado desde el campo del derecho, porque a lo mejor no lo sabías, pero déjame comentarte que parte de mi formación inicial es como abogado. Sí, yo soy sí sabía que sí es derecho como primera carrera. Entonces, sí, bueno, sí. Se habla pues del interés superior de la niñez. Y entonces se deben de abordar condiciones. Esto es algo un tanto paradójico, ¿no? En el tema de los derechos humanos. Se habla de que los derechos humanos son universales, pero luego se habla de que también existe un proceso de especificación de los derechos humanos, a través del cual se le hacen adecuaciones para garantizar que grupos vulnerables puedan acceder de manera universal. Entonces, de repente sí es paradójico hablar de universalidad y hablar de especificación, pero bueno, habría que pensar que esa especificación tiene como finalidad que todos podamos acceder universalmente a esos derechos humanos. Y entonces, claro, por eso existe una ley para las mujeres al acceso a una vida libre de violencia y no existe una ley para los hombres. Claro. No, sabemos que además hay grupos más vulnerables, aquellas minorías que tienen condiciones específicas, ¿no? Del sufrimiento específico, digamos. Entonces, de repente, bueno, hay legislaciones o hay marcos normativos que nos pudieran parecer paternalistas, a lo mejor. Y bueno, se nos está acabando el tiempo y yo sí. El planteamiento que quiero hacer es el siguiente. La educación tiene un papel muy importante en todo esto. En ella encontramos dos grandes funciones, la preservación y la transformación. Es decir, la adaptación y la flexibilidad del individuo y de la sociedad. Educar es empoderar, y educar mediante modelos positivos integrales, con enfoque de derechos humanos, es empoderar en la autonomía pro persona y en el desarrollo sustentable. Se puede transitar una cultura más proactiva en torno a la dignidad humana, se puede transitar una cultura más proactiva en torno al florecimiento humano, en lo individual y al florecimiento y desarrollo humano de la sociedad. ¿Se puede transitar una cultura más proactiva en torno al bienestar sustentable? Claro que sí. Y esto es modificando pues los modelos educativos. Ahí está el dilema intelectual y el dilema ético, porque educamos todo el tiempo, sí, aunque no hayamos elegido educar. Entonces, sí, la educación representa una de las formas más hermosas, más sublimes de preservación de lo que cada sociedad, cada cultura en determinado momento histórico y en determinado lugar considera importante conservar. Pero igualmente sublime representa una de las formas más ecológicas y más naturales, menos violentas, o eso debería ser en esencia,
la educación para la transformación. Ujú. Desde el principio de los tiempos, el ser humano se vio en la necesidad de socializar. Somos gregarios por naturaleza y encontramos en la educación la herramienta que hizo posible compartir conocimientos, habilidades, actitudes y valores que consideramos útiles y valiosos en determinado momento histórico y que nos permiten integrarnos de una manera plena y productiva a la sociedad y empoderarnos y tomar y transformarla hacia algo mejor para todos, ¿no? Sí. Entonces la educación es algo que nos conecta con el pasado, pero que nos conecta con el presente y nos conecta con el futuro. Y las familias tienen un papel bien importante al ser uno de los primeros ambientes en los que el ser humano se desenvuelve y donde empieza uno a tener contacto con sistemas normativos que luego interiorizamos y que es lo que permite que alcancemos determinado desarrollo moral. Sí. Sí, de hecho la familia es algo así como el laboratorio social, ¿no? En el que todos los niños, adolescentes se van formando a través de lo que observan en las interacciones, ¿no? Claro, y sin duda que no es la familia la única responsable. La escuela tiene un papel primordial también. Claro. Los ámbitos de las organizaciones y del trabajo, sin duda que tienen un papel muy importante. En la medida en la que nosotros adoptemos una mayor autonomía pro persona, vamos a generar condiciones dignas. Por ejemplo, si yo soy un patrón, voy a ofrecer condiciones de trabajo dignas, sin necesidad de que exista un marco normativo o una autoridad que me obligue a ello. Claro. Entonces, lo que planteamos nosotros es una perspectiva transaccional, una perspectiva bidireccional e incluso multidireccional, un constante intercambio de impacto ecológico entre distintos sistemas, entre distintos niveles, entre distintas estructuras y relaciones, y la importancia que esto tiene en la toma de decisiones conscientes desde una perspectiva pro persona. Es decir, cuando tú tomas una decisión debes de considerar a todos los implicados y cómo esa decisión y esa acción que tú vas a tomar va a impactar en cada uno de los que están involucrados. Entonces, ¿qué te gustaría preservar además de la esencia humana? La educación tiene que preservar la esencia humana. ¿Qué te gustaría transformar con miras a ser mejores como individuos, como sociedad, a estar mejores preparados como seres humanos integrales? Híjole, tengo tanto de qué hablar. Sí, nos quedan como cinco minutitos solamente, entonces fíjate, como tratando de aterrizar, porque creo que sí es una postura muy interesante respecto a qué es la felicidad. Bueno, y me quedo con esta parte de la orientación pro persona, es decir, todos nosotros estamos, querámoslo o no, educando a las demás personas, influimos, somos un modelo para las otras personas, ya sea como padres, a los hijos, como maestros, alumnos, incluso entre congéneres, ¿no? O sea, de repente los adolescentes tienden mucho a limitar la conducta de otros adolescentes. Entonces, en ese sentido, obviamente, hay un nivel de responsabilidad de cada uno de nosotros que tenemos que mostrar las conductas, las más prosociales, digamos, y siguiendo un poco también este modelo que decías de tu filósofo favorito, de que el ser humano en esencia es bueno, pues, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí, pues, modelando estas conductas, ¿no? Y finalmente es algo que impacta a todas las personas. En la medida en que yo tenga una mejor sensación de bienestar, un acceso más sustentable a la felicidad, pues eso se va a venir viendo reflejado a otras personas. Imagino que es algo así como de cascada, ¿no? Entonces luego eso impacta a otros, luego a esas personas que se impactó van a impactar a otros, y ese es el final, ¿no? El objetivo final. De ahí la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Que todas las personas pudiéramos vivir en una sociedad en la que cada gente, una vez que descubre, como tú comentas, su esencia, su vocación, pueda desarrollarla libremente y luego además, bueno, compartirla con nosotros. Imagínate, Jorge, que somos pequeños arbolitos que nos podemos convertir en grandes secoyas. Sí. Y entonces, generar sombra, generar bienestar a nuestro alrededor, generar frutos, dar frutos y generar todo un ecosistema, ¿no? Un ecosistema sustentable, ¿no? Claro. En todos los aspectos, en el económico, en el social, en el familiar, en el tema de la felicidad. Entonces, bueno, esto tiene que ver con una noción de justicia, entendida
como aquella justicia que se fundamenta en la igualdad y en la equidad, y que bueno, que esto no es una postura propia, sino que esto es una postura de otro filósofo que también me encanta, claro, que es John Rawls, y que nos dice pues que en la medida en la que seamos más equitativos, más igualitarios en ese orden, de premisas, seremos más justos. La justicia debe generar bienestar para todos los involucrados. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos vivir al interior de las familias? Vamos modificando los roles y los estereotipos de género. Vamos cambiando estas cuestiones de las violencias y las microviolencias. La autonomía pro persona nos debe permitir una vida digna, libre, justa y sustentable. Una vida que sea compasiva y el acceso permanente a la no violencia. La libre elección en torno al desarrollo de tu propia personalidad, a tener un proyecto de vida y una forma de vida acorde a tu propia esencia como ser humano, una esencia que, ojo, es precedida por tu existencia y que se va develando y construyendo y reconstruyendo a través de toda tu vida. A encontrar tu sentido vital, único y propio como ser humano. ¿Quién eres? Que te permita la más amplia libertad pro persona, es decir, cuidando también cómo impactamos en los otros y en el ambiente. La búsqueda de la felicidad sustentable, mediante identificar y desarrollar tus propias fortalezas, convertirlas en virtudes y encontrar su auténtica vocación, ¿no? Poniendo estas virtudes y vocación al servicio de los demás. O sea, en otras palabras, imagínate que José no hubiera encontrado su vocación como cantante, lo que hubiera perdido él como ser humano y lo que hubiéramos perdido nosotros como sociedad, ¿no? Claro. ¿Qué sería la vida sin las rolas de José? ¿Qué sería la vida sin cualquier creación del ser humano? El ser humano crea maravillas. El ser humano puede disfrutar y trascender. Entonces, bueno, nosotros tenemos muchas propuestas en torno al desarrollo de esta autonomía pro persona, a cómo puede influir la educación, al papel que tiene la familia, a cómo esto impacta en la salud mental positiva que se da en la escuela, en el trabajo, en lo individual, en la familia. Fíjate, ahorita que ya comentas esto, a lo mejor en un programa futuro pudiéramos hablar de cosas más precisas, ¿no? Así como, no sé si ya han desarrollado así como ahorita lo decías, obviamente un contexto familiar libre de violencia, pues va a fomentar la felicidad, ¿no? Un ambiente familiar en el que se enfoca en el desarrollo de las capacidades de los jóvenes, obviamente va a mejorar la felicidad, ¿no? A lograr esto de la felicidad. Entonces, a lo mejor por ahí pudiéramos pensar en algunas estrategias muy concretas en un otro programa, si estás de acuerdo en participar. Por favor, me encantaría, Jorge, me encantaría. Te agradezco la invitación. Te agradezco mucho, Julio, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Por ahí tenía una canción que, por cierto, además, quiero que sepan que Julio, además de todo su currículum, resulta que también es música, toca la guitarra, lo que lee, le canta, es todo un estuche de monerías. Por aquí tenía una canción de él que, bueno, no de José Alfredo, que íbamos a poner y se nos fue el tiempo. Igual para cerrar el programa yo creo que la dejo de fondo. Esta es la canción déjenme ver. Arrullo de Dios. Ajá, ya. Yo creo que va muy bien con la temática del programa, con esto que se acerca, que es el Día del Padre, y con lo que todos los padres queremos para nuestros hijos, que es que puedan aspirar a lo mejor, a lo que nosotros a lo mejor no tuvimos una forma sencilla de aspirar, ¿no? Claro. Y en este caso pensemos en que lo mejor que les podemos dejar a nuestros hijos es una vida digna, una vida tranquila, una vida feliz. Una vida plena. Pues ahí está. Muchas gracias, Julio. Muy interesante el tema. Esperamos más adelante volvernos a contactar y bueno, seguir abonando a esta temática que es súper importante. Gracias a todos por su atención. Nos escuchamos la próxima semana en otra transmisión de su programa Fortalecimiento Familiar. Recuerden, para cualquier duda respecto al programa o cualquier aspecto que tenga que ver con la psicología, pueden comunicarse conmigo. Soy Jorge Valadez al 559-290-6750. Repito, 559-290-6750. Que tengan un extraordinario día y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Un abrazo.
Permíteme, Julio, ¿eh? Es que tengo que grabar el programa. Oye, pues te agradezco mucho, Julio. Muchas gracias, Jorge. Ya no estamos. No, Ya estamos al aire, ¿verdad? No, ya no.